Para realizar la exportación al libro de sueldos digital, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el periodo se encuentre cerrado. Para ello tenemos que ir por otros procesos, cierres de periodo, y con botón derecho nuevo procedemos a hacer el cierre del periodo. Tenemos que verificar que el mismo quede en estado cerrado. Una vez que finalizamos, vamos a ir por libros de sueldos digital versión beta, libro de sueldos digital. Seleccionamos el periodo desde el cual vamos a exportar la liquidación, fecha de rúbrica, número de liquidación. Esto siempre va a depender de cuántas liquidaciones se encuentran validadas en la página de AFIP en libro de sueldos digital. Si es la primera, siempre tiene que tener el número 1. Selecciona la primera liquidación a exportar. El archivo es la ubicación donde lo voy a guardar y presionamos aceptar. Una vez que configuramos toda la cabecera, aceptamos y el archivo queda en estado exportado. Una vez que yo presento la primera liquidación y tengo validada esta liquidación en AFIP, procedo a exportar la segunda liquidación. Si en AFIP no se encuentra validada la primera liquidación, no procedo a exportar el siguiente TXT. Solo lo vamos a exportar cuando la liquidación en AFIP haya quedado validada y presentada. Del mismo modo, continuamos con la siguiente liquidación. Y a medida que nos vaya quedando en AFIP presentada cada una de las liquidaciones, vamos a ir exportando y validando. Así hasta que finalicemos con todas las liquidaciones que tenemos cargadas en el periodo. Una vez que finalicemos, podemos visualizar en el menú liquidaciones exportadas las liquidaciones que fuimos exportando con fecha y el número de liquidación. Siempre se debe tener en cuenta que la primera liquidación a presentar es la primera quincena, la segunda liquidación es vacaciones en caso de tener, si no se tiene vacaciones se continúa con la segunda quincena, se continúa luego con haberes normales. Si tenemos liquidación de SAC, se presenta el SAC. Y por último, si tenemos liquidaciones finales, se presenta la liquidación final. Hay que tener en cuenta que no se puede anular la segunda liquidación y luego exportarla. Cada liquidación tiene un orden y se tiene que respetar el mismo. Se tiene que tener en cuenta que en el TXT de la primera quincena, los valores que van a salir van a ser los del sueldo de la primera quincena. El segundo TXT va a salir con los valores de la primera liquidación más los valores de la segunda liquidación y así sucesivamente. Se tiene que tener en cuenta que si un empleado tiene más de una liquidación en el periodo, se deben presentar en AFIP del mismo modo en que se exportaron desde el sistema. Por ejemplo, si se exportó primera quincena, vacaciones y segunda quincena, en AFIP se deben presentar en el mismo orden, ya que desde el sistema salen con los valores acumulados. Si este orden se altera, se generan en AFIP errores con las remuneraciones. Siempre se debe recordar que no se deben exportar todas las liquidaciones juntas. Se tiene que exportar primero la primera liquidación, presentarla en AFIP y una vez que se encuentre validada se continúa con la exportación de la segunda liquidación. Nunca se exportan todas las liquidaciones juntas para evitar el tipo de errores de remuneraciones al momento de importarlas en AFIP. Siempre se exporta una liquidación y luego se valida. Uno de los errores más frecuentes que se dan al momento de exportar al libro de sueldos digital es tener ítems en el formato del libro de sueldos digital en el convenio sin definir. Por ejemplo, si yo pruebo de exportar la primera quincena y me da este tipo de error, que el convenio al cual estoy utilizando tiene ítems del formato sin definir, tengo que verificar cuáles son esos ítems y configurarlos para poder realizar la exportación. Tengo que tener en cuenta que ningún ítem tiene que estar en el formato sin definir, todos tienen que estar definidos. Para eso yo voy a buscar en el convenio que tengo seleccionado en el empleado en la solapa de formatos y COS, tengo una columna a la derecha que dice origen CA.
Si presionamos la flecha negra que apunta hacia abajo, vamos a buscar la opción que diga sin definir. Debajo nos van a aparecer todo el listado de ítems que tengamos sin definir. En el caso de que el convenio sea quincenal y tengamos, por ejemplo, el ítem cantidad de días trabajados sin definir, sabemos que al ser un convenio quincenal los días no se van a exportar. Entonces le indicamos en origen ninguno y presionamos aceptar. Tenemos que tener en cuenta que ningún ítem tiene que tener en origen sin definir. Todos tienen que estar definidos de alguna manera, sea con origen ninguno o con selección de conceptos o rango de tipos de conceptos. Para configurar el formato dentro de cada ítem, pueden solicitar el instructivo en la página de Catedral, catedralhd.com.ar, donde muestren el punto 5.3 cómo configurar el formato de exportación.